ya la grabación de la clase. Bueno, espero que esté muy bien. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Brigitte, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien, ¿ya? Les voy a pedir por favor. Hola Margot, ¿qué tal? Muy buenos días. Les voy a pedir por favor que descarguen rápidamente su práctica. Hola Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ya les voy a dar rapidito, voy a dar 2 minutos para que también vayan entrando rápidamente sus compañeros y que puedan descargar la práctica rápidamente. Vamos, vamos. Rapidísimo, ¿ya? Para poder comenzar. Vamos a darle 2 minutos para que vayan ingresando también los compañeros y por favor descarguen su práctica. ¿Ven? Vamos a ver. Rapidísimo. Vamos, vamos. Ya. Muy buenos días. Ahí estamos. A ver. La práctica ya saben que está en la carpeta, ¿no? Donde dice ejercicios. ¿Ya? Vamos, vamos. Descargue, por favor. Ya, descargue la práctica. Vamos a ver. Ya. Y vamos dando pase también y tiempo a los compañeros que vayan incorporándose, ¿ya? A nuestra reunión. Vamos, vamos. Rapidísimo. Veamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Espero que hayan tenido una muy buena semana. Estamos en fin de semana y hemos comenzado un nuevo mes, ¿no? Y no es cualquier mes, es el último mes del año, chicos, el último mes del año, diciembre, ¿no? Y nosotros tenemos que seguir trabajando, ¿ya? Para lograr los objetivos. Y los objetivos, obviamente, es que tú logres eh, aprender, entender, obviamente, con el conocimiento que desarrollamos para que puedas lograr el objetivo, uno de los objetivos, que es el ingreso, ¿no? Lo segundo sería que aprendas estos contenidos para que logres mantenerte en la universidad también, por si acaso. Claro, es importantísimo eso, ¿ok? Vamos a ver qué tal. Muy buenos días a todos, ¿ya? Listo, listo. A ver, espera un rato que voy a traer rapidito un vasito con agua, porque si no voy a estar un poquito mal por acá. Así le doy tiempo a todos que descarguen, por favor, su práctica rápido.
Ahora sí, vamos a ver, veamos por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que a todos los que recién han ingresado, espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy nos toca seguir hablando sobre la República del siglo XX y nos corresponde hablar de la convivencia, ya el gobierno de la Junta Militar y el gobierno, el primer gobierno del señor Belaúnde Terry. Tenemos tres momentos, ya digámoslo así, históricos que vamos a trabajar. Y bueno, como hemos visto, pues en cada uno de ellos descubrimos que algunos presidentes no han sido tan negativos, al menos en su gestión, y algunos obviamente han intentado mejorar en base a datos estadísticos, no porque de pronto vemos que es algo así, bueno, creemos tal cosa, no, ¿ya? La sorpresa quizás en el periodo pasado fue Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Que él había hecho muchas obras en base al censo que se había tenido durante su gobierno y el censo había votado, ¿no? Muchas situaciones, especialmente internas, ¿no? Con respecto al transporte, con respecto a la educación, con respecto también a las campañas de salud, ¿no? Habían enfermedades que golpeaban fuertemente al interior del país y era necesario, obviamente, parar, controlar, ¿no? Entonces, el día de hoy nos toca ver desde el año ya tras obviamente este gobierno de la Junta del señor Prado Ugarteche, para hacerlo por secuencia rápidamente, viene el de Bustamante, que no dura mucho, solo 3 años, y luego concluye con el, en este caso, pues, golpe de Estado de Odría y el gobierno posteriormente de Odría, ¿no? Odría va a entrar a gobernar ya en el año 48 y se queda hasta el 56, y bueno, a partir de ahí del 56 nos toca analizar el día de hoy hasta el año 68, ¿ok? Entonces vamos a iniciar y yo para ampliar rápidamente mi pantalla me despido por acá. Vamos a ver, comencemos, ¿ya? Bien, la convivencia. Este es un término interesante, ¿ya? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué es convivencia para ti? ¿Qué entiendes tú por convivencia? ¿Ah? Vamos a convivir, te dicen. ¿Qué es la convivencia? A ver, estar bien con el resto dentro de un lugar. Ya, ok. ¿Alguien más? Convivir. Tolerancia, definitivamente. Definitivamente debe haber tolerancia. O sea, la tolerancia es un elemento que debe integrar la convivencia porque si no, no funciona. Ya, ok, debe de haber. ¿Qué más? ¿Qué es? Pero ¿qué es? ¿Qué es la convivencia? Es lo que se acerca, claro, debe haber tolerancia, ¿no? Pero es la capacidad de, obviamente, que dos o más personas o grupos, sí, aprendan a vivir, ¿no? A coexistir, ya entendiendo que no, la gente no es igual, que no piensa de la misma manera, que no actúa de la misma forma, ¿no? Y que no va a tener la misma respuesta que tú, ¿ves? Entonces es aceptar eso, ¿no? Y por ende tolerar, claro, de que las cosas no siempre son como uno quiere, pero que respeta justamente esa libertad, esa naturaleza, esa originalidad, siempre y cuando, claro, no transgreda, no violente, ya mi naturaleza, no mi propia característica, igual haré yo, y pues podamos vivir de manera pacífica y armónica, ¿no? Este apelativo, obviamente, se le da a este periodo debido a quienes se unen para poder gobernar, ¿ya? Para poder llegar al gobierno, en pocas palabras. Y bueno, relacionarse empatiados con nosotros, ¿ya? Que tenga empatía, ¿sí? Empatía con nosotros, claro, ¿no? La empatía también es algo necesario. O sea, no es solo la empatía, no. La tolerancia tampoco es la única, es la unión de todas ellas. Es un poco difícil, ¿no? Por ejemplo, en un primer grupo en que todos los seres humanos, si es que tenemos la suerte, ¿no?
claro está, de tener una familia compuesta de repente por los elementos, entre comillas, básicos, ¿no? Los padres, sea el papá o la mamá o los dos, y tener el hermano, la hermana, hasta el mismo hecho de solamente ser dos, ¿no? De repente el papá, el hijo, la mamá y el hijo, la hija, ya ahí hay basta que haya más de uno, ahí es donde se practica la coexistencia, ¿ves? Ahí tenemos que aprender a coexistir, a respetarnos en nuestras opiniones, nuestras labores, las obligaciones que son necesarias para que las dos personas tengan lo mínimo, ¿no? Y si es posible, lo más idóneo para que puedan vivir de manera tranquila, ¿ves? A ver, dice César, relacionarse y tener empatía, bienestar y tolerancia con los demás. Claro, ¿no? Y un primer grupo es tu familia, todos, ¿no? Nosotros en nuestra familia no es que todos pensemos igual y que todo sea perfecto, ¿no? Porque cada uno de los integrantes de la familia pues tiene un perfil, algunos de repente más complejos que otros, pero hasta el que no es tan complejo, algunas veces también fricciona, ¿no? Obviamente con otra persona de la familia. ¿Por qué? Porque es normal, es parte de. Aquí el asunto es que esa fricción obviamente se resuelva de manera en que las partes pues se vean al menos tranquilas o beneficiadas. ¿Ves? Eh, y el otro grupo, ¿qué otro grupo? No, la familia es el primer entorno en donde tú tienes que aprender a convivir y tienes que aprender, ¿no? A entender que otro grupo más grande va a ser el colegio, la iglesia, la sociedad, que es mucha, muy grande, ¿no? Aprender a respetarnos, ¿no? A tener en cuenta que lo que yo pienso no es lo que es la verdad y quiere imponer a los demás, ¿no? Entonces, el primer grupo, los amigos son otros, claro, pero el primer grupo al cual una persona está expuesto para que desarrolle todas esas habilidades y destrezas sociales es la familia. ¿Ves? Cuando somos niños, pues no tenemos amigos necesariamente cuando son muy chiquitos, de 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Por ahí como que en el nido, pero amigos, amigos, de repente cuando ya estés en primaria o en secundaria, quizás cuando seas más consciente de, ¿no? Por eso te digo que el primer entorno en donde tenemos que desarrollar la convivencia es pues la familia, no es el único, ¿no? A medida que avanzamos vamos teniendo otros entornos sociales y se supone que lo que hemos aprendido en casa se tiene que ver reflejado y desarrollado aún más en esos otros grupos. Bueno, este apelativo se da porque para poder llegar a la presidencia, el señor Prado Ugarteche, que por cierto es el que va a gobernar durante este periodo, se va a unir a nada más y nada menos, ya se había unido en algún momento, recuerden, ya se va a unir. ¿Quién es este personaje que está acá? ¿Quién es? A ver, ¿quién es? Voy a poner así bonito con un entorno, a ver. ¿Sabes quién es? ¿Te parece conocido? Muy bien, Magno, es Aya de la Torre. Muy bien, Brigitte. Correcto, es Aya de la Torre. ¿Qué me está tratando de decir, profesora? Que Prado Garteche se unió con Aya de la Torre para que pueda llevar a cabo este proceso electoral y para que Manuel Prado Garteche gane. Yes, 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 claro que yes. Ujú. Correcto, así fue. Ahora tú dirás, pero estos dos no se habían unido ya para llevar a la presidencia al señor Bustamante y Rivero. Claro, recuerda que se creó el Frente Democrático Nacional, ¿te acuerdas o no? Y que eso terminó mal porque obviamente los apristas querían aprovechar, pues, ¿no? Su condición de estar dentro del gobierno, creando leyes que fuera con su ideología, como la ley de sindicatos, pero que el Ejecutivo, en one nada más, en una, plin, lo eliminó, ¿no? Así de simple. Y claro, ahí el partido aprista entendió que esta federación o este frente, perdón, que se había creado, en realidad no le iba a ser beneficiosa. Por eso es que se separa del frente, pero teniendo mayoría en el Congreso. ¿Ves? Aún así, igual con todo,
Recuerda que los pradistas rompieron con el frente, pero los pradistas también fueron los que convocan, o sea, los oligarcas fueron los que convocan al golpe de Estado. Y lo convocan por una simple razón. Primero, porque Bustamante no funciona, ¿no? Lastimosamente no hay avance económico, no hay la posibilidad. Segundo, es porque no les conviene que el APRA tenga, pues, poder político. Y tiene un gran poder político, tiene la mayoría del Congreso. Así que eso es dañino para el Ejecutivo. Por ese motivo, la única manera de acabar con eso, con el poder ejecutivo, que es terrible, y el poder legislativo, que está controlado por un conjunto de personas que quieren ideas o leyes que no para los oligarcas no funcionan, pues la única manera es cerrar, ¿no? Las instituciones, y eso se logra mediante un golpe. Así que suena extraño que el compañero con el cual te has reunido antes y has intentado, obviamente, hacer, ¿no? Algún proyecto y en el camino te abandonó y hasta te traicionó, ¿no es cierto? Porque apoyó a, obviamente, Odría y Odría persiguió a diestra y siniestra, no solamente a priistas, sino a los comunistas, a los socialistas y hasta ya tuvo que retirarse del Perú bajo la amenaza de que Odría iba a ingresar hasta la embajada de Colombia a capturarlo. Entonces, ¿tú harías nuevamente un pacto con alguien que lastimosamente actuó de esa manera? Claro, a los anarquistas, socialistas, comunistas, todos aquellos grupos que se oponían obviamente al gobierno, recibían persecución, todos. ¿Mm? ¿Qué habrá pasado? Dicen muchos, ¿no? Porque si de esa manera se portaron los oligarcas, pradistas con los apristas, aprovechándose de su, obviamente, capacidad de que los votantes voten por quien diga haya, alguien diría, pues los apristas habrán aprendido que ya no tienen que unirse a ese grupo de personas, pero no, creo que no aprendieron. Ya, de hecho, eh, pues, y bueno, los sindicalistas podían ser anarquistas, socialistas, de origen comunista, de tendencia aprista. En realidad pueden serlo como no serlo, ¿no? En términos generales. Pero bueno, a lo que iba pues es que mucha gente se sorprendió por esta unión nuevamente, en donde la unión obviamente lo que proponía era que Prado Arteche pudiera ganar las elecciones gracias al voto aprista, nuevamente, ¿ya? Prado se da cuenta que ahora es necesario tener Haya de la Torre porque la población, especialmente un porcentaje de la población votante, pues eran, recuerda, gente de provincia o descendientes de gente de provincia. Entonces el APRA podía captar fácilmente de estos grupos, ¿no? La ayuda, la colaboración. Entonces Prado se ve la necesidad de pedirle ayuda. Y la pregunta es por qué Haya de la Torre acepta, ¿no? Debido a la manera como es que los trata de cierta forma, ¿no? La falta de apoyo también de los oligarcas, ¿no? Del pradismo. Bueno, lo que pasa es que este acuerdo también era un tanto beneficioso para Haya de la Torre. Haya de la Torre hasta ese momento no había logrado mucho y casi había pasado 30 años, ¿no? Aproximadamente, casi, de lo que el APRA habría sido fundada acá en el Perú. 30 años en que lastimosamente para ellos, claro está, no pudieron, ¿no? Lograr tener la presidencia. Entonces, por ese motivo es que, bueno, Aya dijo, ok, voy a ayudarte, ¿no? Voy a también, ser parte, pero no solamente quiero que, yo te ayude con los votos, ¿no? Yo lo que quiero también es participar de manera más activa. Obviamente voy a hacer postular a mis representantes al Congreso, eso es claro, ¿ves? Pero también quiero más, ahora quiero más, ahora ya no solamente quiero de que en el futuro me vas a ayudar en el siguiente gobierno para que yo sea presidente, no, yo quiero que en este gobierno, en donde tú vas a liderar, los apristas también estemos presentes.
Entonces le va a exigir más, que haya ministros, ¿no? Que muchos de repente de los líderes de instituciones del Estado también sean del APRA y no solamente oligarcas. Por eso se habla de una convivencia. Ya no solamente es un simple apoyo y que en el futuro me vas a ayudar a ser presidente. No, ahora es que vas a ver tanto oligarcas como apristas teniendo cargos importantes dentro del Estado. Ese fue el acuerdo. Y entonces van a tener que aprender el agua y el aceite porque sus intereses son opuestos a tener que gobernar, ¿no? En el año 1956, Prado pues logró convencer, ¿no? A sus seguidores para nuevamente ser presidente y con la unión de Haya de la Torre, pues podía también de esa manera lograrlo realmente con esos votos. Em, los partidarios de Prado, ¿ya? Que eran oligarcas, se organizaban en un movimiento llamado el Movimiento Democrático Pradista, el MDP, ¿ya? Este movimiento democrático pradista se fundó en el año 1956, o sea, el mismo año en que se iba a llevar a cabo las elecciones, ¿ya? Y básicamente fue por iniciativa no de Prado, sino de otro oligarca, que es Manuel Cisneros Sánchez, y bueno, otros dirigentes que venían del partido, del ex partido, que Prado también postuló, del partido Coalición Conservadora. ¿Ya? Y el líder de este partido va a ser obviamente Manuel Prado Ugarteche. Este partido se une con el partido del Partido Aprista Peruano y bueno, pues deciden postularse. Sin embargo, aquí hay un asunto importante. ¿Cuál es? El temor, ¿ya? Se supone que está terminando el gobierno de Odría y Prado, igual que los oligarcas, tienen temor que tal vez Odría cuando se entere que se ha unido a Aya de la Torre, pues intente rebelarse, intente levantarse, ¿ves? Entonces, por ese motivo, deciden hablar mejor, ¿no? Con Odría. ¿Para qué? Para que el gobierno se torne tranquilo y no haya ningún problema. Y así fue. Fueron a la casa de Odría, que él vivía pues en una hacienda en Monterrico, ya en ese tiempo, eso es cerca a lo que es entre La Molina y Surco, hoy en día. Y en esa reunión, por eso se llama la reunión de Monterrico, pues se reúnen para poder señalar y pedirle a Odría, pues que no genere ningún levantamiento, ¿no? Y bueno, Odría en realidad estaba con otra actitud, estaba más fresh, más fresco. ¿Por qué? Porque recuerda que en sus últimos años de gobierno él se había vuelto populista porque ya para el año 54, 55, 56, él hace obras porque él quiere postular en el futuro. No lo puede hacer de manera seguida, ¿ya? Pero pretende hacerlo cuando termine el siguiente gobierno. O sea, este gobierno entraría del año 56 y terminaría en el 62, 1962. Entonces, ahí pretendía postular a Odría. Por eso Odría dice, bueno, a mí no me interesa que la gente me vea como un golpista, ¿no? Con la imagen anterior, sino que me vea, que me recuerde así como en los últimos años he sido, ¿no? A favor de la población, colaborador, obras, así que prácticamente le dice que en este gobierno que venga, él no va a intervenir. Y bueno, de esa manera entonces se pacta, se cierra esta unión entre, ¿no? El movimiento democrático pradista y el APRA, ¿ya? Y bueno, ganan obviamente las elecciones. Hay que decir aquí que pasa también algo interesante en el APRA. Hay muchos dirigentes apristas que no estuvieron de acuerdo con esta unión. Y no estuvieron de acuerdo por obvias razones, porque ya el movimiento pradista, los oligarcas, habían mostrado que en realidad tú los puedes ayudar, pero cuando ya termina la ayuda o logran obtener lo que quieren, después de eso, pues ellos hacen lo que les dé la gana, ¿ves? Entonces, por ese motivo es que van a decir que no, no aceptan, ¿ves? Ya, entonces vamos a tener pues aquí una actitud con ello
Ya, interesante, ¿no? Porque el APRA entonces no va a contar con varios de sus líderes. Ya, van a ser 27 líderes apristas que se separan del APRA, porque les dice claramente, ¿sabes qué? Allá la dignidad no se vende. ¿Ves? La dignidad no se cambia. Por más que te hayan dicho que después vamos a apoyarte, que vas a ser presidente, ahí el Torre en realidad corría contra el tiempo, porque se da cuenta que en 30 años no ha avanzado nada, no ha tenido un gobierno, y él pensó que esta era la única opción, ¿no? Que ya para el 62 él postularía y obviamente ganaría, porque ya nadie se entrometería en que él sea un candidato oficial, como no lo pudo haber sido en los años anteriores, que quizás era el periodo en donde el aprismo estaba mucho más pegado a las ideas. Hay que decir también que todas estas uniones le pasaron factura al APRA. ¿Por qué? Porque muchas personas comenzaron a notar de cómo era posible que bajo los lineamientos, pensamientos, ¿no? del APRA, pues se una con este grupo que más bien hace todo lo contrario. Entonces eso también le costó el prestigio al partido, ¿ya? Aún así, lograron la victoria. Lograron, obviamente, llevar a cabo este gobierno, ganaron las elecciones, ya, y bueno, el gobierno de Prado va a durar 6 años, como decía la Constitución del 33, sí, son 6 años nada más, porque obviamente se quería que de manera constitucional se lleve a cabo, ya, Prado sacó un 45.5%. En estas elecciones del año 56, por si acaso, también participó Belaúnde Terry. Ya, Belaúnde Terry, pero él sacó un 36%. Y también otros más, ¿no? Como Hernando de la Valle, que sacó un 17%. Ok, este segundo gobierno entonces, Prado asume el gobierno como siempre es el 28 de julio del año 56. Y bueno, él prometió derogar la ley de seguridad interior que había aplicado el señor Odría y lo hizo, lo derogó, ¿ya? También dijo que todos aquellos que habían sido perseguidos por esa ley, pues, ¿no? De manera abusiva, violenta, también iban a salir porque el gobierno les iba a llevar a cabo, iba a aplicar una ley de amnistía, que es una ley de perdón, especialmente a aquellos que habían cometido delitos políticos. Ya no delitos de robo, por ejemplo, homicidios, asesinatos y todo lo demás, eso no. No homicidios penales, sino homicidios básicamente políticos, que se le haya perseguido por la ideología, el pensamiento, las reuniones, ¿ya? Entonces el gobierno cumplió, derogó la ley de seguridad interior, dio la ley de amnistía y dijo que aquellos que estaban exiliados podían volver al Perú. Muchos fueron exiliados, recuerda, por Odría, bajo la amenaza, obviamente fueron votados de acá, bajo la amenaza que iban a ser puestos en cárcel, así que tuvieron que huir. Este nuevo gobierno intentó tener un periodo mucho más pacífico, un periodo de aceptación, por eso se dice para convivir todos juntos, ¿no? Aceptando que existen políticas, obviamente, e ideologías distintas. Y por eso es que bajo esta actitud se le pone la denominación de convivencia, ¿ya? Ese es el periodo de la convivencia, el periodo en que los oligarcas decidieron compartir, decidieron aprender, ya no a perseguir, ¿no? Y oponerse a las ideas que eran contrarias de repente a su pensamiento, ¿no? Y claro, también porque les convenía, ¿no? Recordemos que la población de cierta manera ya había cambiado. Ya, claro, ese es un poco el perfil, ¿no? Un poco la idea es que, y eso es positivo siempre y cuando reforme las cosas positivas, César, ¿no? César nos dice que cada que entra alguien intentaba pues arreglar lo que dejó el gobierno anterior, pues si lo ha hecho mal, la tarea es que lo arregle. El problema es que lo arregle cuando está funcionando bien, ¿no? Solamente para decir, uy, sí, esto está mal, lo vamos a hacer y mi gobierno yo lo hice. Eso es lo negativo. Por ejemplo, vamos a poner en cuenta algo. Hay algo que los gobiernos hacen que me parece en realidad irrelevante y es una pérdida de dinero, y es que cada gobierno que entra, no siempre pasa así, pero hay algunos gobiernos que no son muy tolerantes, creo yo. Cada gobierno que tiene esta actitud es a una institución le cambia el nombre, ¿ves?
O sea, cumple la misma función, pero le cambia el nombre, ¿no? Se llamaba así, no nos parece, se va a llamar así, pero no hay un cambio sustancial. O sea, no es que me digas, oye, esta institución de ahora en adelante ya no va a ser aquello, ya no va a ser esto, se va a enfocar en tal cosa. No, sigue siendo lo mismo. Y lo único que hacen es cambiar el nombre. Ahora, cambiar el nombre no es cualquier cosa. Tienes que membretar nuevos papeles, tienes que hacer un registro nuevo, tienes que hacer todo, ¿no? Obviamente, cambios a nivel de la distribución de imagen y eso es dinero. Y ahí te vas a ir dando cuenta, ¿no? Que hay algunos presidentes que dicen, oye, pero se llamaba así. Sí, pero ahora lo hemos puesto con tal nombre. Y la pregunta es, ¿y ha cambiado algo relevante? ¿Las funciones, la finalidad? No. ¿Tiene un nuevo presupuesto? ¿Tiene algo? No. Entonces, ¿para qué lo cambian? ¿Ves? Y eso es dinero, dinero que sale de las arcas del Estado. Entonces, esas cosas son innecesarias, por ejemplo. Que si yo sé que está funcionando bien una institución, me meto y digo, no, lo vamos a hacer así y así. Eso es incorrecto, pero si es que entran para arreglar lo que otros gobiernos no han hecho bien, pues esa es su tarea. No nos están haciendo un favor, ¿ah? Tampoco es un logro, por si acaso. Eso es algo también importante. El gobierno que entra tiene que ir reparando las cosas que no se han hecho bien e ir mejorando las que no se han hecho todavía. ¿Ves? Sin quejarse diciendo, ay, el anterior no lo hizo. Bueno, ya no lo hizo. Trabaja, pues, porque esa es tu tarea. Se supone que los gobernantes y los funcionarios entran para eso, no para quejarse, sino para informar y trabajar, ¿ves? Y trabajar de manera eficiente, o sea, resuélveme problemáticas, resuélveme asuntos, no te voy a pedir los más urgentes, obviamente que los soluciones rápido, ¿no? Porque son un proceso, pero sí que inicies, pues, que se vea un avance, ¿ves? Entonces, no está mal, creo yo, César, que intenten arreglarlo. Claro, no deben solamente intentarlo, deben arreglarlo. Para eso cuenta con un presupuesto, para eso hay personas, se supone, calificadas o se selecciona personas calificadas en los cargos para que lo hagan, ¿no? Si ponemos a cualquier persona, pues eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que la plata se va a ir porque le estamos pagando, ¿ves? Y no se está solucionando nada. Ujú, algo así, Cecitar, exacto. Y no se fueron a segunda vuelta, pues no, no había segunda vuelta en la Constitución del año 33. El que sacaba el mayor porcentaje, ¿no? En este caso, del número de votantes o que habían participado, ganaba. Y así, ¿ves? Ahí está. Ahora, obviamente había partidos opositores al gobierno y esos partidos opositores es Acción Popular y la Democracia Cristiana. Acción Popular de Belaúnde y la Democracia Cristiana de Héctor Cornejo Chávez, ya que era un diputado en ese momento importante. Em, Aunque el gobierno estaba de manera pacífica, ya sí hubo un cierto clima de repente, no a nivel político, pero sí a nivel económico, de repente de, no inestabilidad, pero sí agitación ante lo que pasaba también en la economía externa, ¿ya? Y bueno, algunas veces esta situación económica podían ser alarmantes a lo que vivía pues el Perú. ¿Ya? Entonces, aquí en término político andábamos bien, pero en el término económico algunas veces había algunos problemas. ¿Específicamente con qué? Bueno, em, se buscaba llevar a cabo pues una reforma agraria, ya se estaba comentando y se hablaba mucho, ya porque había pues agitaciones, levantamientos en las zonas del campo, en las zonas agrícolas. Entonces, por ese motivo, como que mucha gente decía que era necesario una reforma agraria, ya, ¿no? Y también, pues, habían unos grupos que motivaban mucho la idea de que la zona de La Brea y Pariñas, es decir, las zonas controladas y dominadas por la International Petroleum Company, pues también ya sean recuperadas por el Perú, ¿no? En pocas palabras, que las zonas petroleras no peruanas, pues ya no estén a mano básicamente de estos extranjeros, sino que estén a mano de los peruanos. ¿Ya? Estos movimientos que buscaban o activar estas ideas, pues habían generado, ¿no? Algunas confrontaciones. Además, creo que es muy claro
que la International Petroleum Company no se había portado muy bien con el Perú, ¿no? Y había muchos cuestionamientos con respecto a esta empresa, más como por la forma como le guía, también les extiende ya el permiso para que puedan explorar o en este caso explotar el territorio. Bueno, una de las oposiciones quizás fuertes ya lo hizo Belaúnde Terry, quien él va a organizar su partido, que es Acción Popular, ¿ya? Y bueno, mediante esto, pues él participa en las elecciones, no logra obviamente ganar, pero sí una de sus proclamas era el hecho de que él no estaba de acuerdo con la entrega que se había hecho de a la IPC, la extensión de la explotación del petróleo. Él deja bien claro eso, ¿no? Él dice que eso estaba mal y que el gobierno debía de buscar la solución. O sea como sea, tenía que solucionarlo, ¿ya? Hablar de acción popular también es hablar, pues, de diarios, ¿no? Que se oponen al gobierno, como El Comercio, el diario La Prensa, ¿no? Que para ese momento era muy, de repente, uno de los diarios que venía desde el inicio de la República. Y también, ¿no? Estaba pues los diarios como La Crónica, ¿no? La Crónica es un diario que es uno de los primeros que va a haber en el siglo XX también, y estaba muy ligado al poder de turno, ¿ya? En este caso, o sea, el diario El Comercio y La Prensa hacían oposición y La Crónica era un diario que hablaba positivamente, ¿no? Estaba con el gobierno en este caso. A nivel económico, ya ahí va a haber de repente un auge a nivel de lo que es la venta de la harina de pescado. Y eso va a ser provechoso porque a partir de ahí muchos inversionistas van a llegar en los puertos norteños a hacer, obviamente, construir sus fábricas, generar trabajo y extraer grandes cantidades de pescado, especialmente de la anchoveta para hacer la harina. ¿Ya? A ver, espérame. Ya, ahora sí, por favor, confírmame que me estás escuchando. ¿Me escucha? Sí, profesora. Perfecto, muchas gracias. Lo que pasa es que cambié de dispositivo. Ya. Entonces, te mencionaba pues que en esta etapa se dio un auge con respecto a la economía, específicamente la pesca. Va a tener grandes inversiones y se va a iniciar lo que en el futuro sería el boom pesquero, ¿ya? Entonces, la ciudad de Chimbote es la que más beneficios va a llegar a tener gracias a ¿no? A este auge que se va a lograr. Y con ello, ¿no? Vamos a tener la posibilidad de tener otro ingreso más, ¿ya? Así que favorable para la pesca y hay que decir que las inversiones venían de todos los países, ¿no? Habían acá inversionistas, por si acaso, chinos, norteamericanos, había también inversionistas que venían de la URSS, ¿no? Y explotaban nuestro mar y claro, pagaban, pero lo más, de repente lo negativo de esto era que muchos de ellos explotaban en la zona los peces sin respetar el periodo de veda, que significa pues este periodo en el cual se tiene que evitar pescar para que se reproduzcan, ¿no? Los peces. Entonces, eso también derivó a la larga que la anchoveta desapareciera. ¿Por qué? Porque como la harina de pescado principalmente era de anchoveta, entonces vaya a traer consigo, pues, ¿no? La posibilidad de que desaparezca y desapareció por un tiempo, ¿ya? ¿Ya? Entonces ahí está. Eso va a ser una mejora importante, ¿ya? Sin embargo, pues también va a haber a nivel internacional, va a haber una recesión a nivel generada y producida por Estados Unidos, lo cual nos afecta directamente a nosotros. Y debido a esa recesión, la exportación
¿ya? Y los ingresos de divisas, pues, van a decaer notoriamente y vamos a tener algunas complicaciones, especialmente con nuestra moneda, porque al depreciarse, ¿no? Y al ingresar menos divisas, pues la moneda peruana se va a devaluar, lo cual implica que lo que yo ya tengo ahora no, ya no me satisface, ya no me, no, ya no es lo que necesito y requiero, ¿no? Las cosas comienzan a costar más y bueno, el sueldo se va haciendo cada vez más pequeño para las necesidades. Así que estos problemas también generaron a la vez que el presupuesto, ¿no? En el Estado peruano, pues vaya teniendo que ceder y llevar a cabo inversiones y ayuda a ciertos sectores, ¿ya? Para enfrentar esta situación que venía, una situación externa, de recesión externa económica, pues el señor Prado va a nombrar como ministro de Hacienda, lo que se conoce hoy como ministro de Economía y Finanzas, por si acaso, y también al mismo tiempo como presidente del Consejo de Ministros al señor Pedro Beltrán, ¿no? Eh, bueno, él es un personaje reconocido, importante, habría que decirlo, ya en lo que tiene que ver con la política económica en el Perú. Aceite Beltrán, no me conocía eso de Aceite Beltrán, ya, pero este personaje es Pedro, nombre es interesante, Pedro Gerardo María Beltrán Espantoso, ¿ya? Su apellido es espantoso, por si acaso, ¿ah? Ok. Bueno, fue un periodista, obviamente fue porque ya falleció, ya era economista de carrera, por eso es que también lo escogen como ministro para hacerle frente a esta situación que venía externamente y estaba afectando al Perú. Y bueno, político peruano también, ¿ves? Él, como habíamos mencionado, fue presidente del Consejo de Ministros y en este caso ministro de Hacienda para el año 59 y el año 61, ya del 59 al 61. Y bueno, él en realidad orientó hacia una política de tipo liberal, ¿no? La economía peruana. ¿Para qué? Para que no nos afectara tanto lo que estaba pasando en Estados Unidos, ¿ya? Eh, Él era, por si acaso, director de diario La Prensa. Por eso te dije que era periodista. Ahora, si tú rebobinas un poquito, yo te había mencionado hace rato que el diario El Comercio y el diario La Prensa le hacían oposición al gobierno. Y entonces me está diciendo, profesora, que Pedro Beltrán era director del diario La Prensa, o sea, el diario de la oposición. Sí, ya digamos que es una jugada inteligente lo que hizo Prado. Él era economista, él era bueno, le voy a pedir que sea ministro, además mi presidente del Consejo de Ministros, y así de esa manera pues tengo tal vez, uno, lo hago ver que la situación no es tan fácil, y dos, tengo un opositor menos, pues, ¿no? Como fuera. Y bueno, ahí está. ¿Cuál era la idea de Prado? Bueno, la idea de Prado al contratar a este ministro, el ministro Beltrán, era pues que bajo sus planes económicos, buscar equilibrar el presupuesto, ¿no? Y obviamente tratar de generar un plan para ordenar las finanzas del Perú y pues sin llevar a cabo con ello medidas populistas. O sea, no queremos tampoco que este proyecto tenga medidas pues en que tengamos que ganarnos al pueblo y darles mucho beneficio, porque a la larga eso se va a ver, ¿no? En el presupuesto del Estado, el presupuesto del Estado va a ser mucho más grande. Entonces, la idea era generar un equilibrio en las finanzas, un presupuesto que estabilice también la moneda, obviamente, y adoptar medidas, ¿no? Medidas antipopulistas, ¿ya? Y bueno, entre ellas, pues la idea era, ¿no? El petróleo había subido mucho de precio y la gasolina también. Así que había que buscar alguna medida, ¿ya? Para evitar que siga subiendo. ¿No? Evitar también, buscar la manera de recortar subsidios. Es decir, no dar más subsidios, porque eso obviamente generaría que el presupuesto aumentara. Buscar la manera ingeniosa de eliminar subsidios para que el Estado no tenga que gastar más. Y bueno, especialmente en los alimentos, ¿no? O sea, buscar la manera.
¿ya? Y uno de los puntos principales es que algo que genera ingresos al Estado es el aumento de la carga tributaria. Es decir, en pocas palabras, de crear impuestos. Sí, chicos, cuando te dicen, ay, nuestro sistema tributario es el más eficiente de los últimos años, uno es porque está digitalizado. Ahora todo lo que compras, todo, te dan un recibo electrónico. Llega a tu correo, o sea, automáticamente, si es electrónico, la SUNAT lo recibe. Y vas a comprar tu pollito a la brasa y lo quieres sacar por recibo electrónico. Si quieres comprar ropa, recibo electrónico. ¿No? Todas las tiendas deben de todos los servicios que pagan y tienen que pagar impuestos, automáticamente lo registran y la SUNAT lo recibe. Ya no es como antes que lo tengo que escribir y a fin de mes lo tengo que procesar y entonces ya no. Día a día todo el sistema está digitalizado y al día el gobierno sabe cuánto está recaudando en todas partes del Perú, ¿ves? Así que si hay más aumento, más ingresos en la SUNAT, no es tan positivo en parte, porque en realidad significa pues que uno está cobrando eficientemente, bueno, gracias al sistema digital, y dos, bueno, que si hay más incrementos de lo normal, es porque posiblemente han aumentado los impuestos o hay nuevos impuestos, ¿ves? Y bueno, esa es una manera que el Estado tenga dinero rápido, constante y sonante, ¿ves? Todas estas medidas que te acabo de mencionar, pues tienen una base o un corte de tipo liberal. Por eso se dice que este personaje Beltrán, Pedro Beltrán, pues establece una política liberal, ¿no? También aquí se va a notar claramente los efectos de la migración del campo a la ciudad. Se incrementaron las barriadas, especialmente en la zona de Lima, porque era la capital, ¿ya? Y estas casas, especialmente, estas viviendas que estaban hechas de manera inapropiada, ¿no? Con elementos pues que pudieran tener en manos, en realidad, estaban alrededor del centro de Lima. Y se notaba pues claramente que era de personas que carecían económicamente. Entonces, por eso es que muchos le llamaron a eso el cinturón de la miseria. Era como que el centro de Lima, donde vivía la gente pudiente todavía, ¿no? Rica y se notaba, alrededor de Lima vivía la gente más bien pobre, relativamente pobre, migrante, y parecía pues que Lima tuviera un cinturón alrededor, ¿no? Y a eso se le conoce como el cinturón de la miseria, ¿ya? Y que, bueno, la capital comenzaba a sentir que la rodeaba cada vez más, y en realidad Prado no hizo mucho en esta ocasión para mejorar esa situación. O sea, para mejorar de repente las condiciones de vida de estas personas que vivían alrededor del centro de Lima, ¿no? Y eso que la mayoría en realidad vivía en condiciones pésimas, ¿no? El problema también estaba en que como había problemas internacionales a nivel económico, y al afectarnos eso a nosotros, pues caía obviamente en la imposibilidad, digámoslo así, ¿no? De poder hacer algo. Bueno, ya cuando parecía que se iba a finalizar el gobierno de manera tranquila, ¿no? Eh, y por ahí hubieron, pues, digamos, pequeñas huelguitas, algunas protestas, ¿no? En las calles, ¿ya? Comenzaron a haber descontentos sociales por parte de la población. ¿Por qué? Porque aunque políticamente ya no había peleas, económicamente estas medidas liberales afectaban a trabajadores, ¿no? A algunos trabajadores. Entonces había un descontento porque este gobierno no había hecho algo positivo a nivel laboral, a nivel de las poblaciones migrantes, ¿no? Por eso era también el fastidio. Y bueno, la política económica que se aplicó, ¿no? Era más de la tendencia, obvio, de Prado que del señor Haya de la Torre. Eso también generó que Haya, al respaldar este gobierno, eh, en el futuro no se vea favorecido por personas ya que lo quieran seguir. Poco a poco, como te dije hace rato, Haya de la Torre, pues también el partido va a ir perdiendo, va a ir sufriendo adeptos, ¿no? Bueno, en términos general, hay algunos cambios a nivel social. Por ejemplo, siempre el Estado peruano ha estado muy ligado a la Iglesia Católica, pero para el año 1958 se anula ¿no? La Iglesia Católica anulará el matrimonio que tuvo el señor, ¿no?
el presidente Prado con Enriqueta Garland, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el señor Prado se casará nuevamente, o sea, se divorció de su esposa que había tenido por más de 30 años y se casará con Clorinda Málaga. Entonces, la Iglesia Católica anula el matrimonio, sí, anula el matrimonio que tuvo con la primera esposa para que con la segunda esposa se pueda casar por lo religioso, ¿no? Y eso fue un escándalo, porque ¿cómo era posible, no? Se supone que la Iglesia dice que el matrimonio religioso es solo uno, ¿no? Y claro, puedes anularlo cuando hay causales, ¿no? Pero ya después de 30 años de matrimonio y todo lo demás, entonces, solo para que te cases con otra dama limeña, y que en esos tiempos no era de que, ay, no importa si no nos casamos, convivimos, no, la convivencia era visto como entre una pareja, era visto como cosa negativa socialmente. La mujer es como que, ¿cómo vas a permitir vivir con un hombre sin haberte casado? Era mal vista, era como que esa mujer no tenía amor propio. Entonces era imposible, pues tenías que casarte y el matrimonio religioso era el más importante. Así, ya hace más de casi 20 años atrás, se había establecido el matrimonio civil, ¿no? Como con efectos más importantes que religioso. A nivel social, el matrimonio religioso pesaba muchísimo, ¿ves? Y bueno, esto causó un escándalo, especialmente en el sector conservador, ¿no? De Lima, que decía cómo era posible, ¿no? Que se permita esto, que se permita el divorcio, ¿no? Pero bueno, finalmente se casó, ¿ya? Y bueno, hizo algunos viajes, entre ellos pues tuvo reuniones con el mismo John F. Kennedy, ¿no? También en las reuniones internacionales, ¿ya? Y también viajó al extranjero, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial viajó a Japón, ¿ya? Para representar al Estado peruano. Algunos de los hechos importantes es, claro, esta, esta reunión, ¿no? Que va a tener Prado con el presidente de los Estados Unidos y con su esposa, Jacqueline Kennedy, ¿no? Esto fue en la ciudad de Washington en 1961. El gobierno peruano estaba muy pegado a la política económica norteamericana, así que eso no nos debe de, en realidad, sorprender. También durante este gobierno se da la ley de promoción industrial. Ya, esto más o menos ya lo había hecho en su primer gobierno, pero aquí se fortalece, se va a formalizar la ley, ¿no? En la cual el objetivo era incentivar, impulsar el desarrollo de la industria acá en el país, ¿no? Que hayan inversionistas que creen sus propias empresas, ¿ya? También se va a instalar la planta siderúrgica del puerto de Chimbote, y el objetivo era pues que al instalar esta planta siderúrgica en Chimbote, tratar de estimular a que haya otros esfuerzos, claro, sea de empresas extranjeras o empresarios nacionales, para que también se industrialice en el resto del país, ¿no? Chimbote ya era un centro importante, eso gracias porque se volvió el puerto pesquero más importante del Perú y luego se volvió el primer puerto exportador de harina de pescado más grande, ¿no? Más importante del mundo, ¿ya? Por la cantidad que, obviamente, de harina de pescado que producía, ¿está bien? También creó un Fondo Nacional de Desarrollo Económico, ¿ya? Eso con el objetivo, este fondo, por si acaso, o esta institución se creaba en cada departamento. El objetivo, obviamente, es que en cada departamento se logre destinar una cantidad de dinero y el Fondo Nacional de Desarrollo, por ejemplo, de Cajamarca, de Trujillo, cada uno de ellos, busque ejecutar obras públicas que sean necesarias en ese departamento. Por ejemplo, crear hospitales, crear colegios, carreteras. Con eso trataba de descentralizar, es decir, que las personas vean que en esos departamentos y en las diversas provincias del Perú, pues no era necesario trasladarse a Lima solamente para tener estas cosas, ¿no? Y generar obras, trabajo, ¿ya? Y hacer que la migración pare, porque ya iba a haber un momento en que era imposible que Lima, principalmente Lima, pueda mantener a la población, ¿ves? Eh, También va a poner mucho énfasis en lo que es el área jurídica, ¿no? En los derechos con respecto al Perú, ¿ya? Esto tiene que ver especialmente con derechos internacionales. ¿Por qué? Porque Ecuador, pues, había
no había cumplido, ¿no? El protocolo de Río de Janeiro se negaba a llevar a cabo la finiquitación de esta limitación. Entonces, pues, va a defender tenazmente los derechos del Perú a nivel de protección del territorio, ¿ya? Y bueno, eh, con respecto a la pesquería, hay que decir que hay un personaje importante que va a estar muy ligado al desarrollo de la venta de la harina de pescado del Perú y la industrialización, además, del Perú. Este señor es Luis Banchero Rossi. Luis Banchero Rossi es un empresario peruano que no solamente invirtió en la exportación de harina, sino también en el aceite de pescado. Pero sus inicios no fueron ni con el aceite ni con la harina. Él en realidad no tenía mucho dinero, con un pequeño capital comenzó a comprar cosas y vender y comenzar a ganar. Y con la plata que acumulaba comenzaba a comprar otras cosas nuevas que también eran vendibles y comenzó a ganar así. Y así hizo sus empresas. Y cada vez que tenía una empresa ya sólida, consolidada, totalmente, pues la vendía a buen precio e iniciaba otro proyecto. Banchero Rossi es uno de los empresarios que se destinó durante este tiempo a la protección, especialmente de la anchoveta, ¿ya? Y por eso mismo muchos creen que su asesinato, que fue de manera inesperada, además un tanto inexplicable, pues haya sido provocado por gente que sabía que Banchero, estando en la pesca, en la venta de harina de pescado, pues les limitaba en el hecho de exportar, en el hecho de vender más, ¿no? Entonces, se hizo una película sobre su muerte llamada La muerte de un magnate, ¿ya? Luis Banchero Rossi, pero su muerte va a estar durante no este periodo, ¿ya? Sino durante el gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Bueno, también pues había una necesidad, ¿no? Si la gente está viniendo acá es porque en la sierra definitivamente no encuentra la forma de desarrollarse, prosperar, y por eso es que decide llevar a cabo, era una demanda en realidad, no era solo porque se le ocurrió, sino porque ya la gente demandaba, exigía que hubiera una reforma agraria. Pero Prado no hizo la reforma agraria, lo que él hizo más bien fue crear un instituto de la reforma agraria y colonización. Y el objetivo de este instituto, ya que se conoce con las siglas IRAC, ya Instituto de Reforma Agraria y Colonización, en realidad era primero, antes de hacer una reforma, dice, es estudiar la situación. ¿Cuáles son las problemáticas del campo? ¿Por qué motivo la gente se ha trasladado? Y lo más importante, ¿no? Saber qué cantidad de tierra se tiene, porque si se quiere reubicar a la gente en territorios agrícolas para que tengan de qué vivir y dónde vivir, pues era necesario encontrar territorios. Por eso lo de colonización, ¿no? De repente investigar y buscar nuevas superficies que sean cultivadas para que las poblaciones que han venido a las ciudades puedan ser trasladadas ahí. El objetivo obviamente era sin vulnerar, ¿no? Obvio, ni la pequeña ni la mediana propiedad. Es decir, no vamos a quitarle a los hacendados sus tierras para darle pues a los campesinos que no tienen dónde vivir, porque eso no es justo. Esas familias oligárquicas que viven de haciendas, pues posiblemente la han comprado o la han heredado, ¿no? Sus haciendas. Y entonces, si queremos reubicar a esta gente, tenemos que buscar territorios nuevos, quizás, porque no va a haber muchos territorios para reubicarlos, ¿ves? Entonces, por eso crea este instituto con ese objetivo, básicamente, ¿ya? Y crear, pues, establecimientos de granjas familiares y así puedan salir adelante, pero primero había que estudiar, hacer estudios, ¿ya? Por eso él forma una comisión también para la reforma agraria, pero él sabe que durante su gobierno va a ser imposible llevar a cabo la reforma. Ya quizás en el siguiente gobierno, con la información que yo voy a tener, ¿no? La que voy a elaborar, lo pueden avanzar. Durante su gobierno también se da la reforma educativa secundaria, ¿ya? ¿Qué reforma va a haber? Pues dividen los cursos de letras y los cursos de ciencias a partir de cuarto año, ¿ya? Con ello mejoran, porque cada curso va a ser específico, va a tener obviamente su propia naturaleza, y también mejora la educación secundaria a nivel técnica. Recordemos que antiguamente los colegios, ¿ya? Y debido también a la necesidad te enseñaban un oficio,
Podías ser mecanógrafa, a lo cual pasabas de repente a las empresas para ser secretaria. También había carpintería, textilería, ¿no? Para que puedas llevar a cabo confección, ¿no? Pintura. Entonces, con el objetivo que las personas, de repente que no pudiesen estudiar una carrera en la universidad, al menos salieran con un oficio y de esa manera poder tener un mecanismo para trabajar. ¿Ves? Así que él mejoró muchísimo ya la educación técnica acá en el Perú. No es que la creó, ya existía, pero la mejora, ¿ya? Y bueno, también se crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Esta es una institución que hasta el día de hoy todavía obviamente existe. Este Comando Conjunto integra ya a las tres fuerzas defensivas del Perú, el Ejército, la Marina y la FAP, ¿ya? Y bueno, también hablando del área militar, pues se van a comprar algunos cruceros, ya el Almirante Grau, el Coronel Bolognesi, ¿no? El nombre que se le pone a estos cruceros, los cuales van a reemplazar a otros cruceros. ¿Ya? Se compra porque ya los cruceros anteriores, pues se habían adquirido hace unos 50 años atrás y lastimosamente, pues ya estaban para darle de baja, ¿no? Y bueno, ahí está. Durante este tiempo a nivel internacional, Cuba llevó a cabo su revolución. Recuerda que estamos y pues hay muchos que están obsoletos en realidad. Y bueno, Cuba hace su revolución y eso no obviamente le satisface pues a Estados Unidos. Recuerda que estamos en la Guerra Fría, ¿ya? Entonces acá el plan era que más bien más países fueran capitalistas. Estados Unidos intentó por todos los medios que Cuba volviera a ser capitalista. Y uno de esas formas de obligar a que Cuba sea capitalista fue pedirle a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, que pues lo expulse, ¿no? Y el Perú, bueno, el representante peruano se negó, sin embargo, la mayoría de países que dependían de Estados Unidos también, igual que nosotros, ¿ah? Votaron a favor de la expulsión de Cuba. Entonces, prácticamente el Perú se vio obligado a romper relaciones con Cuba tras esta revolución y también, obviamente, ya con la expulsión de la OEA, ¿no? Entonces, ¿qué hace Estados Unidos para evitar que otro país se vuelva, ¿no? Extienda de repente el comunismo por acá a Cuba, decían ellos, pues hizo una política conocida como Alianza para el Progreso. Esta política es una política de ayuda económica. Estados Unidos obviamente planeaba, trazaba para de esa manera mantener fiel a los países, ¿no? De toda América Latina y señalando que si necesitaban dinero, que no había ningún problema, que ellos podían prestarle, pero claro, tenías que seguir siendo capitalista, ¿no? Supuestamente John F. Kennedy con este proyecto lo que trataba de hacer era buscar el desarrollo de América Latina, pero en realidad era asegurar que los países se mantuvieran siendo capitalistas, ¿ya? Em, Hay una fuerte sequía que se va a presentar en la zona altiplánica, especialmente en la zona de Puno, y bueno, como pasa en muchos periodos lastimosamente en esa zona, pero una de las más trágicas fue en el año 58 y 59, y eso afectó terriblemente, ¿no? Especialmente a las zonas ganaderas de la zona, de esta zona, ¿no? Altoandina. Así que el gobierno se vio en la necesidad de elaborar un plan para reactivar económicamente la zona, que se va a llamar el Plan Sur, ¿ya? Y bueno, también debido a estas situaciones, el Estado peruano firma un convenio con Bolivia con el objetivo de poder pues utilizar las aguas del lago Titicaca para obras de irrigación, ¿no? De las tierras y comunidades agrícolas que había, tanto del lado obviamente peruano como el lado pues boliviano, ¿no? Ese era el objetivo, ¿ya? Vamos a tener acá. Ok, entonces vamos a ver. Listo, veamos. Y también, bueno, también una de las formas de implantar, ¿no? Que amparaba la ley de promoción industrial que habíamos mencionado hace rato, era poder desarrollar cualquier tipo de industria,
Y bueno, una industria que se va a implantar también aquí en el Perú es la televisión. ¿Ya? Se implantó la televisión en el Perú en 1958. Y bueno, comenzaron a aparecer los primeros canales, ¿no? Y con ello también bueno, las estaciones de televisoras y las estaciones de radio ya existían y muchos se acoplaron a ella, ¿ya? Se convocó, pues, a elecciones en el año 62 y bueno, ninguno de los candidatos salió electo. Víctor Raúl Aya de la Torre sacó un 32.4%, Fernando Belaúnde casi un 22%, Odría, ¿ya? También postuló, pero según la ley, pues tenías que sacar el 33% de los votos y ninguno logró sacar. Entonces, según ley, es el Congreso quien decide quién va a gobernar. Y obvio, siempre le daban esa potestad a quien tenía más votos. Era claro, ya era claro que eso lo iba sí o sí, ¿no? A pues ganar ahí en la torre. Y ahí es donde Odría ya se acabó, pues, ¿no? Eh, la idea del pacifismo, ¿no? Porque ya llegó el momento de postular y pelear. Y Odría dijo que si ahí en la torre llegaba a ser presidente, pues él iba a llevar a cabo levantamientos eh, para evitar eso, ¿no? Resultado, ya, pues Saya de la Torre no acepta el cargo de presidente, se lo dieron, ¿ah? Pero él no acepta. Y como no aceptó entonces, eh, pues Prado dijo, bueno, yo entonces voy a quedarme ya a gobernar y listo. ¿Y por qué no aceptó? Pues algunos dicen, ¿no? Los seguidores de Aya de la Torre dijo que Aya de la Torre, su sueño era ser presidente, pero que abandona su sueño porque no quería que el Perú entrara en un proceso de guerra, crisis, caos, que iba pues a levantarse Odría y eso es lo que iba a provocar los militares. Otros que no eran tan, obviamente no eran seguidores del APRA, señalan que en realidad pues él era un cobarde, que sabía muy bien que no iba a poder enfrentar a Odría y al ejército si es que se rebelaban, entonces por eso no aceptó, ¿no? Ahí están las dos versiones dependiendo para quién es. Lo que sí es cierto es que él, bueno, no acepta ante esta posible situación de crisis y Prado gobierna, pero cuando comienzan a investigar los votos, ahí es donde sale que había pues en las actas personas que habían votado en dos distritos, dos veces, ¿no? Y había gente muerta que había votado. Entonces se armó el escándalo y se habló pues automáticamente era el fraude. Y Prado, como convocó a elecciones, aunque no necesariamente significa que lo haya hecho como responsable, fue sacado, ¿no? Fue retirado, fue derrocado ya por un golpe de Estado de la Junta Militar. La Junta Militar que por primera vez, ¿no? Esta Junta Militar va a integrar al ejército, a la FAB y la Marina, y donde en realidad lo hacían para evitar que el APRA ingrese al poder. Muchos señalaron eso. Esta junta estaba integrada por 4 representantes. Ricardo Pérez Godoy, que lo va a liderar, va a ser el presidente formal de esta junta. Ya Nicolás Lindley, Pedro Vargas Prada y Juan Torres Matos, en este caso, ¿ya? Entonces, bueno, esta junta duró solo un año, ellos mismos lo dijeron. Nosotros lo único que vamos a hacer es un nuevo padrón electoral, ¿no? Y lo que vamos a llevar a cabo es que, pues, convocar elecciones y el que gane, le vamos a entregar la presidencia. Eso era la finalidad, eso era el motivo de este gobierno, nada más, ¿ya? Y bueno, en el proceso, el señor Ricardo Pérez Godoy dice, ¿sabes qué? Creo que el Perú necesita más cambios, entonces creo que no debemos quedarnos un año, sino debemos de quedarnos más de un año. Y claro, la Junta Militar que le dijo no. Nosotros hemos dicho un año y un año nos quedamos. ¿Y qué hicieron con el señor Pérez Godoy? Pues lo sacaron. Lo sacaron del campo, ¿no? Porque ya se veía claramente las intenciones
de querer pues mantenerse en el poder. Y la Junta Militar dijo, no, nosotros no hemos entrado para eso, así que adiós. Y lo sacaron. ¿Y a quién pusieron? A Nicolás Lindley, ¿no? Nicolás Lindley entró al poder y él sí, desde la primera, él dijo, bueno, yo no me voy a poner la banda presidencial porque yo no soy presidente electo, ¿ya? Yo soy, bueno, un militar que está prestando servicio a mi país y tampoco decidió gobernar desde el Palacio de Gobierno porque él dijo lo mismo, ¿no? El Palacio es para la persona electa y yo voy a gobernar desde el Ministerio de Defensa, que es de donde él trabajaba. Y él terminó con el proceso. Se hizo la reforma electoral, el estatuto electoral, se implementó también cifras repartidoras como forma de cambio y se estableció, eso sí, la ley base de la reforma agraria, porque para ellos sí es urgente, es necesario que sí haya, ¿no? Este, haya necesariamente pues este cambio ya importante y que el siguiente gobierno tiene que hacer la reforma ya, porque ya Lima, ya las ciudades están tuburizadas, es imposible ya que se pueda llevar o de repente que más personas puedan ingresar, lo cual provocaría pues un terrible, ¿no? Una terrible crisis con enfermedades, además enfrentamientos, posiblemente por tener beneficios o exigiendo al Estado, ¿no? Todo eso va a traer consigo, pues, ya la idea de que el siguiente gobierno ya tiene una tarea clara, ¿no? ¿Qué cosa es esa tarea clara? La tarea de tener que llevar a cabo la reforma agraria, ¿no? Me pregunta acá qué cifra repartidora, pues lo que pasa es que antes, normalmente cuando había votaciones, la mayoría de elegidos, ¿no? De las personas electas, eran específicamente destinados o sacados por un solo distrito, un solo departamento. Entonces, la cifra repartidora consiste en que la cantidad de votos que se logre, ¿ya? Y se obtenga, de cierta manera, se busque la forma para que obtener pues cantidad de votos que representen votos de distintas regiones, de distintos departamentos. Y así entonces de esa manera poder tener pues a un ejemplo presidente, no solo porque le escogió Lima, que es la ciudad más votada, sino que también sea de repente, ¿no? Parte de los votos de otros departamentos. La cifra repartidora es un mecanismo para poder obtener eso, cantidad de vacantes pues proporcionales a los votos que se han obtenido, ¿no? Y no solamente un solo grupo o un solo partido tenga pues candidatos electos. Así como de cierta manera y ahora hay porcentajes, ¿no es cierto?, de un ejemplo congresista que sea de Arequipa, de Tacna, ¿no? Por eso es que cada departamento también tiene obviamente a sus representantes y para que haya representatividad en el Congreso y no todos sean limeños, pues, ¿ves? No todos sean solamente de uno o dos departamentos. Para eso sirve la cifra repartidora. Un mecanismo para dar proporcionalmente, ¿no? Las vacantes, ya sea esto para la presidencia o sea esto para el Congreso principalmente o para las alcaldías. Ok, así entonces concluye este gobierno y se convoca elecciones. Se presentan los mismos candidatos, a ver, al menos importantes, Fernando Belaúnde, Víctor Raúl Ayala Torre y el señor Odría. Y bueno, en esta oportunidad gana Belaúnde. Belaúnde gana, sí, pero lastimosamente ahí está Belaúnde, con Acción Popular, pero no logra tener mayoría en el Congreso. He ahí el problema. Él fue quizás el primero más obvio de qué cosa significa no tener mayoría en el Congreso, que es lo que estamos viendo en los últimos gobiernos nosotros, ¿no? Fernando Belaúnde gobernará del 63 al 68, pues su gobierno termina tras un golpe de Estado dado por las Fuerzas Armadas. En este gobierno, él obviamente intentó plantear, ¿no?, su proyecto que tenía y era que el Perú se integre, ¿ya? Una manera de integrarlo
era pues haciendo carreteras para que una la costa, sierra y selva. Eso es algo que él, siendo arquitecto, viajó por muchos territorios en el Perú y tenía la visión que se tenía que lograr, ¿ya? A nivel político no tuvo mayoría del Congreso, todo lo contrario, sus opositores lograron tener mayoría del Congreso, el APRA y el Partido UNO, la Unión Nacional Odrista. Para colmo de males, estos dos partidos se unen en una alianza con el objetivo de oponerse al gobierno de tal manera que el gobierno cese. Ese era el plan, que el señor, pues, lastimosamente Belaúnde, al ver que no podía gobernar, entonces se retire. ¿Ves? Imagínate cómo el APRA y el partido de Odría, si Odría había perseguido a pristas a diestra y siniestra, pero ya en la política, ya para ese tiempo también el APRA comenzó a dejar de tener muchos seguidores, justo por esta actitud de alianzas que no respondían a los intereses o al menos a la idea que el APRA inicialmente manejaba, ¿no? La democracia cristiana de Héctor Cornejo Chávez apoyó al gobierno belaundista, pero también era un partido muy pequeño, así que no sirvió de nada. Y el señor Rodríguez tenían el manejo del Congreso y las obras que él intentó hacer y las leyes favorables fueron modificadas continuamente. Así que prácticamente no le permitieron avanzar más. Lo mismo que estamos viendo ahora, pues tanto el APRA como el UNO lo aplicaron. Una manera de hacer caer al gobierno es también continuamente hacer interpelar a los ministros, ¿no? Llamarlos, convocarlos, preguntarles por qué motivo están haciendo esto, para qué, negarles la confianza, ¿no? Entonces, resultado, durante su gobierno, el señor Belaúnde llegó a tener 12 consejos de ministros. 12 en 5 años, imagínate. Es como que cada semestre cambiara, ¿no? Ahora tú dirás, uy, ahora de repente podría cambiar más. Claro, solamente que hoy hay prohibición, ¿no? Si por segunda vez le niegas la confianza a un gabinete, pues te vas. Pero en ese tiempo no. En ese tiempo no había esa ley en lo que era pues la Constitución. Entonces, por eso el Congreso aprovechaba y decía, ah, no, pues te niego, ¿no? Obviamente la moción de confianza y te interpelo a los ministros y si cada rato paras interpelando a ministros, no los dejas trabajar. Si cada rato tengo que cambiar de ministros, entonces entra un ministro, quiere trabajar, lo interpelas, lo sacas y nuevamente entra otro, recién está empapándose, lo sacas y entonces no avanzas. Y eso era el plan un poco, ¿no? Interpelar, fastidiarlos para que luego la gente diga, oye, no he hecho nada, no avanza, no hace proyectos, ¿no? No se ve. Y lo peor es que muchas de las leyes que tenían buenos proyectos, la reforma agraria, pues el Congreso la modifica de tal manera que no se aplica la reforma agraria, pero solo parcial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la ley que había hecho Belaúnde se pide pues poder negociar con los dueños de las grandes haciendas para poder llevar a cabo esta, ¿no? La reforma agraria, pero no. En realidad el Congreso dijo que no a los latifundistas, no se les podía no obligar a vender sus propiedades, que Belaúnde nunca dijo obligar, dijo para poder hablar con ellos, pero le prohibieron. Lo que llama la atención del APRA, ¿no? Obviamente que ellos hablaban mucho de que la gente, la tierra es para quien la trabaja, ¿no? Que el hacendado debería entregar sus tierras que no utiliza. Bueno, ahora parece que todo es contrario. Pero ahí está, Belaúnde Terry, pues que finalmente no va a poder hacer, va a tener que comprar a los micro hacendados, minifundistas, que no sirve de nada tampoco. Así que por eso solo aplicó la reforma agraria en algunas regiones, pero especialmente en el Cusco, en el Valle de la Convención. ¿Por qué? Porque muchos exapristas, muchos excomunistas, anarquistas, socialistas van a comenzar a formar guerrillas, motivados, promovidos, ¿no? Obviamente por la Revolución Cubana, con la intención de enfrentarse a gobiernos de clase media, clase alta, o que no hagan, pues, gobiernos que no hagan nada por el pueblo. Comenzó las guerrillas acá en el Perú hay que decir que el señor Belaúnde logró eliminar las guerrillas, ¿ya? En ese aspecto no se hizo problemas, logró controlarlas, pero el temor era de que, como había guerrillas, estaban en la Sierra Sur, tenía miedo que los campesinos se unieran, comenzaran a unirse al ver que el gobierno no había hecho la reforma agraria de manera radical. Por eso comenzó a dar tierras de la reforma en el Valle de la Convención
que era donde estaba el movimiento de izquierda revolucionaria, que era uno de los movimientos guerrilleros, ¿ya? Bueno, hay una situación crítica a nivel económica, ya, eso se debe justamente a nivel internacional. Él, para obviamente solventar ingresos en los gobiernos locales, establece el impuesto predial, que hoy día todas las casas pagan. También, debido a la crisis económica, se devalúa la moneda. Ya esta moneda fue implantada por Leguía. Mira, el sol de oro hasta ahora se sigue utilizando. Y se estableció, como te dije, la reforma agraria, pero parcial, que en realidad no solucionó nada. Y claro, Belaúnde era bien claro con respecto al IPC. Habían dicho que ellos no estaban de acuerdo, ¿ya?, con la entrega que había hecho Leguía, y para colmo de males la IPC, pues ya se le acababa el tiempo de explotación. Por eso pidieron al Estado poder tener conversaciones y de esa manera, pues, llevar a cabo un acuerdo. Ahí está el acta de Talara, que como tú y yo sabemos, esas conversaciones terminaron con el convenio de Talara y en un acta en donde pues una de las páginas desapareció, aunque algunos de ellos dicen nunca existió, y es la página 11, página en la cual se supone que el Estado peruano daba concesiones a la IPC, ¿no? Y debido a esa falta, no saber exactamente qué cosa es lo que el Estado peruano se había comprometido a entregar al IPC, eso se tomó como traición. Y por eso el ejército, la FAP y la Marina dieron un golpe de Estado a Belaúnde. A nivel económico interno, sí, se da el boom pesquero durante este gobierno. El periodo de mayor desarrollo de la harina de pescado, ¿no? La anchoveta se vendía muy bien, pero la crisis política y económica externa realmente no ayudaron. Belaúnde hizo obras importantes a nivel socioculturales, como por ejemplo, a ver, está ahí, ¿no? Surgen las guerrillas, que logra controlarlas. También habría que decir, pues, en estos conflictos, por si acaso, vieron personas de clase media, clase de repente pudiente. Javier Heró, que es uno de los poetas limeños de este tiempo, también fue parte de una de las guerrillas. Y claro, al enfrentarse con el ejército, ya van en el proceso de enfrentamiento, va a morir, ¿ves? Mucha gente dice, ay, ¿no? El poeta, pobrecito, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que las guerrillas son movimientos insurgentes, ¿ah? Son movimientos que están yendo en contra de la ley, te estás enfrentando en contra del Estado. Entonces, igualito ejemplo, es lo mismo que un terrorista, el terrorista en realidad fue más violento, porque los terroristas se llaman guerrilleros, o sea, la guerrilla también llevó a cabo algunas acciones, se impuso en algunas zonas, a las poblaciones algunas cosas les hizo, ¿no? Obviamente los obligó a hacer o entregar, pero no tan abusivamente, ya, como los terroristas. Eso sí fue en orden, un nivel mucho mayor. Los guerrilleros buscaban lo mismo, ejemplo, que la guerrilla liderada por el Che Guevara o por el señor, ¿no? Los hermanos Castro. La idea de establecer, pues, o tener gobiernos que realmente respeten y representen a la población, ¿no? Y los intereses del pueblo. Entonces, cuando no veían eso, se supone que se rebelaban y se levantaban, ¿no? Pero acá en el Perú no fue tan sólida, ¿ya? Bueno, también establece el sistema, por si acaso, de cooperación popular, ¿ya? El sistema de cooperación popular es un sistema en donde se aplica la minca, en donde el Estado colabora con materiales y el pueblo con la mano de obra para poder construir, ¿no? Y crea el Banco de la Nación en reemplazo de la institución de recaudación y fiscalización. Ya también se crea la ciudad satélite de Santa Rosa, la que está cerca al aeropuerto Jorge Chávez, en el Callao. ¿Ya? Y la carretera marginal de la selva, con el objetivo de unir la selva con la sierra y la costa. Ese era un poco el objetivo de acá. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos a ir rápidamente a las preguntas. Te pedí que descargues. ¿Ya? Vamos, vamos. Te voy a pedir, por favor, las dos primeras preguntas, a ver qué te salieron.
Vamos, vamos. Mm, Dime, Brigitte. César, ahí me dice los quispe, que los quispe palomino, no, los quispe palomino son del tiempo de los 80. Estas son guerrillas de la década del 60. Ya los quispe palomino aparecen para lo que viene a ser las revueltas que se van a dar desde el 80 en adelante. Ujú, sí, por si acaso. Y que ahora están en la zona del Brain, claro. Ujú. Pero ellos son los rezagos, mejor dicho, del 80 al 90, ¿no? Son los rezagos de terrorismo que quedan todavía, lastimosamente. La Junta Militar, Brigitte, se formó porque ante el caos y ante, obviamente, el fraude electoral que se había cometido para muchos en la primera vuelta, pues Prado ya no podía seguir siendo presidente. Y bueno, la Junta Militar hace el golpe de Estado porque uno no quiere en realidad que el avance económico que el Perú tenía debido a situaciones políticas se detenga. Y dos, porque también sabían muy bien que según la Constitución probablemente el que iba a ser presidente ya era Aya de la Torre. Y como el ejército no quería, obviamente, eso, por eso la solución fue para ellos el golpe de Estado. Es decir, cerrar todas las instituciones y, bueno, convocar elecciones, ¿no? ¿Mm? Una de las causas brilleras, exacto. Ok, a ver, la primera, vamos a ver rápidamente. Ajá, la A, el pacto, ¿no? Perdón, ahí no tiene clave. La E sería el pacto con el partido aprista. Muy bien. El Acta de Talara es un documento que se suscribe entre el Estado peruano y la International Petroleum Company. Es porque ya la IPC, como se le llamaba, se iba a acabar el tiempo de permiso de explotación petrolera en la zona de Talara Piura. Y bueno, renegocian con el Estado peruano, en donde la IPC se compromete a pagar todas sus deudas pasadas. Y bueno, el Estado le da permiso, pero también le da algunas concesiones. Justamente la página en donde estaban esas concesiones desapareció. Por eso se armó un escándalo diciendo que el gobierno, ¿no? Si bien es cierto, había logrado que la IPC pague sus deudas anteriores, que venían desde 1914-17, era positivo, pero era terrible que el gobierno haya dado beneficios y que no sepamos cuáles son esos beneficios, ¿no? Ujú, a eso se refiere. Ok, la 2, por ahí me dicen la C. Ah, Fernando Belaúnde Terry. Y no sé por qué me sale acá, me van a disculpar, ¿ya? Si es la C, si te das cuenta, en su primer gobierno, sí, sí es la C, pero yo no sé por qué siempre se pone la A. Así que me van a disculpar, acá es la C. Ah, pero si tú ves el contenido, es la C, pues, ¿ok? Juegan con mis sentimientos estos pepetes. A ver, la 3. Yo sé que tú puedes. Vamos, vamos. Vamos, vamos. La 3, la 4. Obvio, si la práctica la tienes, sigue viendo para que me siga respondiendo. La 3 me dice la C, la promoción industrial. A, y la harina de pescado. La C, la C, la C. Ajá, correcto, ahí está. Correcto. La 4, por ahí ya César me da. Mm, Ajá, a ver. Pretendía evitar nombramientos de campesinos y la toma de tierras. Correcto. Ujú. A ver, la 5. ¿Por qué se había agudizado el primer gobierno de la UNDTR al final?
Mm, ujú. A ver, por ahí me dice Lady, la C, me dice Brigitte la C, César la C. Ajá, correcto, muy bien. En las 6, ¿cuál sería? A ver, Adrianita también me dijo y Renzo también la C, muy bien. César dice la C para las 6. ¿Qué me dicen los demás? Brigitte me dice la B. Mm, La reforma agraria para la nueva distribución de las tierras. ¿Ya? La, las 7. A ver, para ya terminar. 7, 8, 9 y 10. A ver, la 7 dice César, la A. ¿Qué dice los demás? Mm, Correcto, la 7 es la A. La 8 me habla de Fernando Belaúnde. Ya, esto del manguerazo es porque cuando él se iba a inscribir, le prohíben inscribirse, porque dice el Jurado Nacional dijo que ya era muy tarde, ¿no? Entonces, ¿qué hace Belaúnde? Se va a la plaza San Martín con todos sus correligionarios y ahí hacen una marcha. Y entonces el gobierno de Prado dijo, mira, no vamos a mandar muchos policías porque no queremos que sea pues un problema que se enfrenten, pero entonces ¿cómo los vamos a sacar de ahí? Y entonces se hace uso de un carrito que en el tiempo de Odría se trajo desde Europa. ¿Por qué? Porque como en Europa había manifestaciones, pues entonces se construyó un carrito que se llamaba, bueno, que aquí en el Perú se le puso el término de Pinochito, que era un carro blindado, cerrado, pero que tenía un conducto largo y que botaba agua, ¿no? Entonces, luego también se le llama Rochabús, porque el ministro que lo trajo fue Rocha, el bus de Rocha, Rochabús. Y bueno, la primera vez que se utilizó fue justamente con los partidarios de Acción Popular cuando estaban haciendo ¿no? esta reclamación. Y al día siguiente los diarios salió con el nombre de El Manguerazo, porque todos salieron mojados totalmente. ¿Ya? Ok, a ver, la 8 me dicen por ahí. Renzo, pues estaban en contra por la simple razón que tanto Odría como Aya de la Torre eran políticos, primero, que estaban mucho antes en el gobierno o en la escena política que Aya de la Torre. No, perdón, que Belaúnde Terry. ¿Ves? Ese es uno. Dos, que para ellos, por eso mismo, por esa misma idea, no era posible que Belaúnde, que no había tenido mucha presencia política, ni cargo político, ni nada, pues llegue a la presidencia. Entonces, por eso es que ellos se unen, ¿no? Se unen porque ellos quieren derrocarlos para que se hagan nuevamente elecciones y claro, ya después obviamente separarse y competir, ¿ves? Exacto, porque no ganaron. Y porque no ganar implicaba para ellos obviamente su proyecto político, y porque no también sus beneficios, ¿no? Como pasa ahora, ¿no? Mira cuando ganó Kuczynski, lo que hicieron hasta más no poder también los fujimoristas, ¿no? Que no era solamente supervisar, ¿ya? Tener en cuenta eso. No era solamente supervisar. ¿Ves? Ahí está. Qué decepción cometida. Pero Alan es posterior. Claro. Alan es después. Después es, por si acaso.
Ok, a ver, la 8, ya, el llamado a elecciones municipales. Ajá, ya. La A. Y la 9, por ahí me han puesto, ya, algunos. César me ha puesto la 9, que es la B, y la 10, que es la D. Ajá, correcto. Ok, chicos, muchas gracias por su tiempo extra, siempre, siempre los que se quedan. Hemos visto